Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús de Jericó, acompañado de sus discípulos y de mucha gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tómense. Bien, hermanos, en los evangelios pues vamos a encontrar de que Jesús sana a varios ciegos, ¿ya? En una oportunidad sanó a 2 ciegos, también al ciego de nacimiento, pero ahora hay un ciego sanado que tiene nombre y se llama Bartimeo, el hijo de Timeo. Este milagro tiene algunas características que nos van a ayudar mucho a descubrir cómo poder nosotros obtener una gracia de parte de Dios. En primer lugar, este ciego no era ciego, o sí era. Sí era, ¿no? No era ciego. En primer lugar, este ciego era invidente, pero no era ciego, ¿ya? ¿Por qué? Porque una cosa es ser invidente y otra cosa es una persona que no tiene esperanza ni fe en el corazón. A este le vamos a llamar ciego. Porque Jesús hablaba de otro tipo de ciegos, y ciegos les decía a los fariseos. No hay peor ciego del que no quiere ver, decía Jesús, ¿no? Y también hablaba de estos ciegos que eran incapaces de ver a Dios que pasaba y los visitaba. Entonces, todas las veces que no somos capaces de ver y de reconocer a Dios en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestros problemas, todas las veces que perdemos la fe y perdemos la esperanza, es que entramos en la oscuridad. Y cuando entramos en la oscuridad, las tinieblas se apoderan de nuestro corazón y entramos en la ceguera más profunda. En cambio, este ciego era extraño. ¿Saben por qué? Lógicamente estaba con esta limitación, con esta discapacidad, estaba al borde del camino, se había enterado de que Jesús estaba saliendo de Jericó, porque Jesús ya había estado en Jericó, y lógicamente cuando Jesús estaba no podía pasar desapercibido. Donde Jesús llegaba, la multitud se pasaba la voz, la gente venía, los enfermos venían, y era todo un acontecimiento la llegada de Jesús. Entonces Jesús estaba retirando de Jericó con sus discípulos y con una muchedumbre de gente. El ciego escuchó y se enteró de que era Jesús que estaba pasando, y se pone a hacer algo audaz, vamos a llamarlo así. Se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Jesús gritaba con fuerza, de tal manera de que la gente quería hacerlo callar. Qué pena, ¿no?, que los pobres molesten. Y a veces la sociedad es así. La sociedad es así. Y de repente quieren protestar legítimamente por algo y decimos: «No, estos son tales por cuales, estos son unos rojos». O de repente aparece un pobre por ahí y ya le estás poniendo el nombre de delincuente.
Y este pobre ciego Bartimeo que estaba a la orilla del camino. Y miren que el Papa Francisco habla de las fronteras existenciales. El Papa habla de la nueva marginación y habla de las fronteras existenciales y dice que la sociedad de hoy, la sociedad consumista de hoy, muchas veces lleva a traer a nuevos marginados. Por ejemplo, el Papa decía que muchas veces los ancianos están marginados por el ritmo frenético en que vivimos, porque estamos atrapados por la tecnología y llegan a formarse estas fronteras existenciales. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que sucedía? Que este pobre ciego Bartimeo estaba al borde del camino, él podía percibir cómo pasaban las cosas, los griteríos de la gente, el entusiasmo de las personas, pero él estaba al margen, viviendo ¿de qué? De limosnas, ¿verdad? Viviendo de limosnas. Yo no sé en qué momento, pero a veces en nuestra vida también nos hemos acostumbrado, ¿saben a qué? A mendrugos. Limosnas de alegría, la alegría que te da tu fiestita. Limosnas de amor, mendigando cariñito, aventuritas, por aquí, por allá. Y a veces en el fondo, ¿saben qué? Esta postración en la ceguera nos puede llevar a cometer errores tremendos. Pero sin embargo, como les dije, este ciego Bartimeo solo era un invidente, pero tenía algo en su corazón y se puso a gritar. Y no le importó que la gente le diga no haga roche. No le importó. No le importó que Jesús, porque dice que Jesús estaba caminando y de repente Jesús se pasó. No se detuvo, se pasó. Y Jesús se siguió más adelante y el ciego se cayó ¿o no? Seguía gritando Jesús. Y Jesús se fue mucho más allá adelante y cuando de repente Jesús se detiene y le dijo que venga el ciego. A veces yo me pregunto a Jesús, va la gente Jesús, ¿cómo es posible que venga el ciego? ¿No era más fácil que se detenga donde estaba él, pobre cieguito ahora? ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo iba a saber? Y el ciego, ¿saben qué hizo? Dijo que dio un salto y botó su manto y a tientas comenzó a caminar. Y es que lo que lo llevaba en este caminar, ¿qué cosa era? La fe. De repente una mano lo jalaba por allá, la otra lo empujaba por allá, de repente le decía más allá, y él se dejaba guiar por las voces y por los empujones y por las manos que lo llevaban y lo conducían. Se dejó conducir hasta que terminó frente a alguien que no sé quién era. Él no sabía quién era. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Yo me pregunto, ¿es que Jesús estaba tan ciego que no se daba cuenta que el ciego estaba ciego? ¿Jesús no se daba cuenta que el ciego estaba ciego? Claro que sí. Pero Jesús hace esta pregunta obvia, ¿saben por qué? Porque quería que el ciego reconozca su ceguera, porque de repente el ciego hubiera podido decir una limosnita por el amor de Dios, ¿verdad? Un mendrugo de pan, Señor. Pero era importante que uno reconozca, ¿qué cosa? Su ceguera. Por eso yo te pregunto, ¿serás capaz de reconocer cuál es tu necesidad más profunda? De repente tú crees que tu necesidad más profunda es tal o cual o tener cosas, cuando en realidad tu necesidad profunda es otra. ¿Seremos capaces de reconocer cuál es nuestra ceguera? Es ahí, hermanos, cuando comienza el cambio, cuando uno es capaz de detectar aquello de lo que tiene que ser sanado o liberado. Por eso es que el primer cambio comienza con el reconocimiento, con la capacidad de autocrítica. A veces me encuentro con personas que se pasan la vida siempre buscando culpables, siempre echando la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Tu mujer, lógico, ¿no? Siempre. Y cuando no tiene argumentos, bueno, se inventa un culpable por ahí.
Yo no entiendo que esto pase cuando uno es chiquillo, cuando es jovencito, adolescente, pero cuando ya te encuentras con gente de 50, 60 años que sigue con la misma actitud adolescencial, entonces te das cuenta que aquí estamos hablando de una ceguera, de una persona que es incapaz de tener capacidad de autocrítica, que es incapaz de dar el paso en la humildad para el cambio. Cuando uno es capaz de reconocer el error, entonces este cambia. Cuando uno es capaz de decir lo siento, es entonces en que dejas entrar la luz. Pero cuando uno es terco, testarudo y ahí sin razón y sigue terqueando todavía, entonces ahí estás claramente frente a un caso de ceguera total, no de una persona invidente. Y entonces, hermanos, otra cosa que hizo este ciego, ¿saben qué? Aprovechó la oportunidad. A veces en nuestra vida nosotros dejamos pasar las oportunidades, pero este ciego no. ¿Saben por qué? Porque este ciego pensó, Jesús, la fama de Jesús era conocida, está pasando, yo no voy a dejar pasar esta oportunidad. Se puso a gritar como un loco, y él gritaba porque para este ciego esta no era una oportunidad, era su oportunidad. Y gritó, y gritó, y gritó, y gritó, y gritó, hasta que hizo que Jesús se detenga. A veces, hermanos, en nuestra vida también pasa eso, que postergamos y posponemos muchas cosas. Hace tanto tiempo que has pospuesto un diálogo con tal persona, y estás que hay cosas que hay que conversarlas en familia, y que tienes que conversar con tu esposo, tienes que conversar con tu esposa, pero sin embargo posponemos y posponemos y posponemos, y creemos que hay cosas que se arreglan porque no hablamos de ellas. Graso error. Los problemas no se solucionan porque se olvidan. Los problemas se solucionan cuando hay un diálogo, cuando hay una comunicación, cuando se llega a un consenso. Por eso, hermanos, yo creo que este Evangelio nos trae mucha luz, nos trae mucha luz, nos trae mucha sabiduría y nos ayuda también a que nosotros en nuestra vida no dejemos pasar la oportunidad. Imagínate tú, ¿qué harías si Jesús pasa? ¿Qué harías si Jesús viniera hoy día y pasa? Y se va a parar aquí delante con su vestidito blanquito, su barbita, y te va a dar la vuelta por acá. ¿Qué harías tú? Así formalito, con tu cara seria. Seguramente rompemos el protocolo, ¿verdad? Qué padrecito, acá no hay padrecito. El protocolo, todos se tiran ahí a los pies de Jesús. Y quizás ahí ya sale nuestra necesidad profunda. Pero yo te digo, ¿y quién te ha dicho que no va a venir Jesús? Si Jesús va a venir, en cada Eucaristía está. Él va a estar aquí, lo vas a recibir. Pero el problema aparece otra vez, la ceguera. ¿Serás capaz de comulgar y de recibir el cuerpo de Jesús con una conciencia tan profunda de poder decir, Jesús, aquí estás, esta es mi oportunidad y no la voy a dejar pasar? Y es que muchas sanaciones se dan cuando uno comulga, hermanos. De verdad, mucha gente se sana y se libera porque es Jesús. Es Jesús, no se imaginan ustedes. El padre Emiliano Tardif, un famoso sacerdote que tenía un don de sanación reconocido internacionalmente, ya falleció. Él decía, yo no sano. Él decía, es después de la comunión cuando la gente se sana. Simplemente yo informo las cosas que han pasado, pero en realidad el que sana es Jesús, Eucaristía. Y a veces no reconocemos eso. Y es que si venimos a la misa durmiendo, si venimos a la misa distraídos, y si no venimos con esa hambre,
esas ansias que tenía este ciego de poder encontrarse con este Jesús vivo, que era capaz de sanar su ceguera. Entonces no vamos a salir de la iglesia igualito como vinimos, solo que un poquito más aburridos de repente. Pero si has venido tú con esas ansias en tu corazón, ten la certeza de que te vas a encontrar con el Cristo vivo, de que este Jesús puede sanarte tu ceguera, puede liberarte de tu angustia, puede curarte de esa enfermedad, porque Cristo está vivo y Cristo está presente. Vamos a pedirle pues al Señor en esta Eucaristía eso, ¿ya? Que nos sane la ceguera del corazón, que podamos nosotros siempre tener fe y esperanza, ¿ya? La fe y la esperanza es lo que nos da esa fuerza que nos lleva a luchar y a no desanimarnos frente a las adversidades y los problemas de la vida. Amén. Nos ponemos en pie.